enseñanza tipo devocional, creo yo. Y digo tipo devocional porque más corto y no con tanta estructura. El título es Venciendo las preocupaciones. Estaba pensando que hace un año, cuando estábamos empezando en la pandemia, y estaban empezando a hablar de que iban a empezar a cerrar y todo eso, me tocó enseñar en Mateo capítulo 6, donde hablábamos acerca de un tema similar al de hoy día, que era de las preocupaciones con temas específicos. Y hoy vamos a ver en estos versos similar tema acerca de las preocupaciones. Y creo que son palabras que esta semana yo necesitaba escuchar. Y creo que también necesitamos escuchar. La verdad principal que tenemos ahí es la siguiente. La preocupación no es la respuesta a la adversidad, sino más bien una oportunidad para poder experimentar la paz de Dios sobre nuestros corazones. Y esto a través de llevar a sus pies nuestras aflicciones. Voy a leer una vez más. La preocupación no es la respuesta a la adversidad, sino más bien la oportunidad para poder experimentar la paz de Dios sobre nuestros corazones. Y esto a través de llevar a sus pies nuestras aflicciones. Yo creo que cuando hablamos de preocupación, como estaba en el grupo pequeño de oración, estaba orando, es algo que es muy familiar para nosotros. Es algo que a menudo nos ocurre día tras día. Y quiero leer esto que lo saqué de un extracto de un pequeño libro de Jay Adams. Escuchen cómo él comienza este libro. Los amigos de José lo conocían como una persona que se preocupaba por todo. Un día Marcos vio a su amigo caminando tan feliz como si fuera posible, silbando y cantando, con una sonrisa grande en el rostro. Parecía no tener preocupación alguna. Marcos no podía creerlo y quería saber lo que le había pasado. José, oye, ¿qué te ha pasado?, le preguntó. Ya no te veo preocupado. Es maravilloso, Marcos. No me he preocupado para nada en estas 2 semanas. ¡Qué bueno! ¿Y cómo lo lograste? Contraté a un señor para que él se preocupe por mí, explicó José. Y yo me desentendí de ello. ¿Qué?, exclamó Marcos. Así es, pues tengo que decir que esto es nuevo para mí. Marcos se frotaba la cabeza pensando. Dime, ¿cuánto te cobra? José respondió, $1,000 a la semana. ¿$1,000? ¿Y de dónde consigues $1,000 para pagarle? Esa es una preocupación y yo me desentendí de ella. En esta parte de este texto dice, por nada estéis afanosos. En la Biblia de las Américas, afanoso, en otras, ansioso, y en la Reina Valera, preocupados, manejando varias palabras para este término. Y es obvio preguntar que si nosotros en algún momento no hemos estado preocupados o nunca nos hemos preocupado. De manera específica, tal vez es pensar en, ¿has estado preocupado esta semana? Esta semana estaba en el lugar donde yo vivo. Se realizó unas convocatorias para
para los cargos de portería, limpieza y administración, como de rutina cada 2 años se realizan estas convocatorias. Y en medio de realizar esas convocatorias, el puesto de guardias que se tiene ahí habían ya estado más o menos por 10 años. Y por lo que entiendo, por estar nuevo en esa directiva, era un puesto que era inamovible. Entonces se lanzó la convocatoria y en medio de lanzar la convocatoria, las personas que trabajan en guardias decidieron ignorar la convocatoria de que el directorio del condominio había mandado y empezar a mandar cartas y mensajes a cada propietario para que le den su apoyo y anulen esta convocatoria. Lo que había causado esto era un caos en el condominio con tantos mensajes en el grupo de WhatsApp hablando acerca de las injusticias que estábamos haciendo como directiva. Y era algo que me ha tenido desde el día lunes muy prendido al celular para ver cuántos mensajes, qué era todo lo que iba a pasar. Al punto de que mi mente se estaba creando como como dicen en el ejemplo, una bola de nieve que está creciendo y decía, estoy perdido, estamos perdidos, es nuestro final. Y mientras estaba pensando en eso, me levanté en la mañana el día miércoles y escuché estas palabras: no te preocupes, no te preocupes. Y por eso decía, fueron palabras que yo necesitaba escuchar y creo que tú también necesitas escuchar. Dios quiere que no estemos preocupados y tiene varias razones para eso. Y una de las razones principales por las que Dios no quiere que estemos preocupados es porque Él queda mal. Él queda mal. Si todos sus hijos andarían todo el tiempo preocupados, eso dice mucho de su padre, como que ha perdido el control. En este ejemplo que nosotros leíamos acerca de este hombre que había pagado a este otro hombre para que se preocupe por él, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, pero no nos cuesta ni un centavo. Y de eso es lo que hoy día quisiera compartir con ustedes acerca de cómo vencer las preocupaciones. Lo que tal vez tenemos que entender, cada vez que hay una circunstancia difícil, adversa en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer una decisión. Una decisión de preocuparnos, una decisión de entrar en pánico, llegar a un extremo de que esa situación nos puede asfixiar y nos lleva a una depresión, o tomar la decisión, como decía en la verdad principal, de poder experimentar la supernatural paz de Dios que fluya en nuestros corazones. Y vamos a ver eso que en estos cortos versos nos habla. Lo interesante de esto, antes de entrar a esto, es que el apóstol Pablo está escribiendo estos versículos a esta iglesia en Filipos, pero el apóstol Pablo, si nosotros leemos todas sus cartas, estuve pensando un poquito lo que Eduardo estuvo compartiendo acerca de su hermana en cuanto a que era muy activa y hoy está en cama. Y estuve pensando en el apóstol Pablo, en las circunstancias en las que él estaba escribiendo estas notas o estos versos a esta iglesia. Si nosotros leemos sus escritos, vamos a encontrar un hombre súper activo. Siempre estaba viajando, siempre estaba animando, levantando iglesias, exhortando iglesias, animando hermanos, enseñando de sinagoga en sinagoga. Pero en esta circunstancia que Pablo está escribiendo estos versos, ¿dónde está? Está en Roma, encarcelado por casi ya 2 años, quieto. Y es algo interesante porque debería ser la iglesia de Filipos que le escribe esto a Pablo, donde le dice, no te preocupes, pero es Pablo quien está en esta cárcel fría, encadenado, que le está escribiendo a esta iglesia diciéndoles, regocíjense siempre, no se preocupe. Un hombre tan activo, ahí preso, quieto, ya por 2 años. Ese es el contexto de estos versos en los que Pablo está animando
a esta iglesia. Y lo primero que empieza a decir Pablo es: por nada estéis preocupados o afanosos. En otras palabras es: resistan a la preocupación, resistan al afán. Y aquí hay lo primero que vemos, este adverbio que dice nada. Y esta palabra nada cubre todo el campo, ¿no? Salud, dinero, familia, futuro, etc. Y lo que Pablo aquí está mencionando no es que no tenían que ocuparse de estas situaciones, sino que no tenían que preocuparse, como vamos a ver más adelante qué es lo que significa, qué es la preocupación. Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos qué es preocupación, pero tal vez es bueno ver cómo la Biblia define lo que es preocupación. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Cuando estamos en una situación difícil, normalmente, más que todo la gente secular, es decir, la gente que no es creyente, suele decir una palabra. Cuando nosotros estamos con un rostro decaído, un semblante decaído, las personas te dicen: no te preocupes. Pero cuando las personas te dicen no te preocupes, tienen algo más o menos en mente. Y la idea cuando alguien te dice no te preocupes es que todo va a ir bien, todo tiene una solución, no te preocupes. Pero noten que aquí es Dios a través de Pablo diciendo no te preocupes. Y Dios no está diciendo, no nos está diciendo a nosotros no te preocupes porque todo va a ir bien. Dios está diciendo no te preocupes y va a dar la razón por la que nos está diciendo no te preocupes. Pero lo primero antes de ver esta razón es ver que aquí Dios estaba a través de Pablo mandando a la iglesia a que no se preocupen. Es decir, era un mandato de Dios. No se preocupen. Si es un mandato de Dios, el hacerlo sería una desobediencia, es decir, sería un pecado. Y no sé tú, pero a menudo, si esto me vuelven a decir muchas veces, no sé por qué en mi mente no agarra tan firme esta última parte. La preocupación es pecado. Jerry Bridges tiene un libro que se llama Pecados Aceptables. Y yo creo que la preocupación es uno o tal vez el pecado más aceptable dentro de nuestras vidas como cristianos. El autor que citaba hace rato en una de sus prédicas, Jay Adams, quería demostrar que la preocupación es uno o el pecado más aceptable, haciendo una pregunta a su iglesia. Y les dijo a la iglesia que él estaba predicando: por favor, levanten la mano los que tienen problemas con la pornografía. Y dice que uno que otro, mirando con vergüenza, empezaba a levantar la mano. Gracias. Después hizo otra pregunta: por favor, levanten la mano los que tienen problemas con el robo. Un poco más de la iglesia empezó a levantar la mano con vergüenza. Después una tercera pregunta y dijo: por favor, levanten la mano los que tienen problemas con la mentira. Y ya casi la mitad de la iglesia levantó la mano. Y por último terminó y dijo: por favor, levanten la mano los que tienen problemas con la preocupación. Y toda la iglesia levantó la mano. Y él terminó diciendo: estas preguntas que he hecho era para demostrarles a ustedes que la preocupación es un pecado aceptable para la iglesia. Es decir, es algo que no nos da vergüenza hacerlo. Y es que casi a veces nuestras mentes ni siquiera entienden que la preocupación es pecado. ¿Te imaginas cuando estás preocupado por una situación difícil, tal vez que esta semana, una noticia o algo que pasó, y venga alguien y te diga: no te preocupes porque eso es pecado? Ni anima, ¿no? Pero lo cierto es que es pecado. Es pecado porque Dios dice no lo hagas, y si lo haces estás desobedeciendo. Antes de seguir viendo, veamos qué es preocupación según el Nuevo Testamento y esta palabra griega. En varias versiones se traduce como angustia, ansiedad, pero realmente como se debe traducir para poder entender lo que Dios está diciendo es preocupación. Esa es como una palabra. Esta semana estaba ayudando a mi hijo en lenguaje a estudiar prefijos y sufijos, ¿no?
Y aquí hay un prefijo que es preocupación, ocuparse de antemano, ocuparse algo de antemano, ¿no? Pero la palabra en el griego, lo que realmente significa esta palabra preocupación es dividir, romper o partir en dos. Esto es lo que significa preocuparse, dividir, romper o partir en dos. Y el término está señalando los efectos de la preocupación, que en sí la preocupación es la ansiedad por el futuro. Es una aflicción con respecto a algo sobre lo cual no podemos hacer nada. Y como no podemos saber el futuro, esto nos parte en dos. En resumidas cuentas, la preocupación es una ansiedad por el futuro. Tienes una situación, alguien te ha dicho algo y tu mente ya empieza a dibujar y a pensar y a pensar y a pensar acerca de cómo puede terminar esta situación. Pero como no puedes hacer nada porque eso está en el futuro y tú estás en el presente, estás dividido. Y eso es lo que realmente significa la palabra preocupación. Muchos de nosotros sabemos algunos efectos que producen la preocupación. Pensemos en algunos, por ejemplo. Y estos obviamente también serían como razones por las que Dios no quiere que nos preocupemos. La preocupación que produce en nosotros, por ejemplo, en la parte física, muchos de nosotros no es desconocido en cuanto a las úlceras en el estómago, drena nuestra vitalidad, nos conduce a una muerte prematura. Por otro lado, nos convierte en personas incapaces de manejar problemas en la vida. Nos lleva a ser personas ociosas, y eso es algo que me llamó la atención. Dos cosas. Primero, recordaba eso, ¿no? Esta semana mi mamá nos llamaba y nos decía, tu hermano mayor está tan delgado como uno de ustedes, les decía a mí y a Marcelo. Pero yo soy delgado no porque me preocupo tanto, a veces sí me preocupo, pero es por constitución. Pero nos decía de un hermano mayor que es un poco más robusto. Y la pregunta en nuestra mente era, ¿por qué está así? Y después nos contaba las razones. Y podíamos entender que su preocupación en la situación que está pasando le llevó a perder peso de golpe. Eso en la parte física, pero como dice, también nos convierte en personas incapaces de manejar problemas en la vida. Una persona que está preocupada no puede manejar una situación. Una persona que está preocupada se vuelve ociosa de manera natural. ¿Cómo? En Mateo capítulo 25, no vayan ahí, 26, ustedes recuerdan acerca de esta enseñanza de los talentos que Dios les da. Jesús, le da 5, 2 y a uno le da 1, y cuando vuelve y quiere recibir la ganancia de estos talentos, ¿recuerdan a este que le dio un talento? ¿Qué le dice a Jesús? Le devuelve su talento. Aquí está lo que me has dado, ¿no? ¿Y cuál fue la razón por la que le devolvió? Porque él tenía miedo, ¿sí? Él se preocupó de las posibles consecuencias de poder invertir el dinero si algo salía mal. Y esa preocupación lo afligía hasta el punto de paralizarlo en vez de hacer algo con eso. Y se preocupó tanto que dejó de trabajar. La preocupación produce muchas cosas y son razones externas por las que creo que Dios, por medio de Pablo, nos dice, no se preocupen, no se preocupen. Me llamó la atención justo en este texto de la anterior vez que les compartía cuando empezaba la cuarentena, en Mateo capítulo 6, las veces que Jesús repite en un mismo texto, no se preocupen, no se preocupen. No me había dado cuenta de eso. Mateo capítulo 6, lo leo rápido. Mateo capítulo 6, miren, está hablando acerca de las provisiones de esta vida y que Él va a cuidar de nosotros. Pero desde el versículo 21 dice, por eso os digo, no os preocupéis. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros por ansioso, es la misma palabra, por preocupado que esté? Versículo 28. ¿Y por qué os preocupáis? Versículo 31. No os preocupéis. Versículo 34. No os preocupéis. En un mismo texto, 5 veces Cristo, no se preocupen, no se preocupen. Y creo que es algo como que nuestras conciencias necesitan escuchar, para de preocuparte. Y una de las razones, como he dicho, que Dios nos pide y nos manda que no nos preocupemos,
es porque Él queda mal como nuestro Padre. Pero no es la única razón, como vamos a ver más adelante. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Yo estaba pensando en esto y decía, por nada estéis afanosos. ¿Te imaginas cuando vas a ir a un trabajo? Esta semana Iván estaba trabajando en el lugar donde yo vivo y yo estuve pensando en esta pregunta y imagínense a Iván, va a tomar el puesto, va a estar ayudando ahí y decir, en este puesto no hay nada de qué preocuparse. No hay que preocuparse por nada. Y si Iván me cree, entonces él, no hay nada. ¿De qué vas a preocuparte? No hay nada. Si me está diciendo que no hay nada, pero aquí está diciendo Dios, no hay nada de qué te preocupes. Y yo estaba pensando en tantas cosas. ¿Qué está queriendo decir Dios? Cuando alguien te dice otra vez a ti, no hay nada de qué te preocupes, te está diciendo que todo va a estar bien. Nada malo va a acontecer. Pero no es otra vez lo que Dios está diciendo aquí. Cuando Dios dice no te preocupes por nada, no está diciendo que todo el camino va a ser llano y que todo va a ser, como decimos esa frase, un jardín de rosas. Porque si fuera así, los versos que vienen a continuación no tienen sentido. Cuando Dios está diciendo no te preocupes por nada, no está diciendo que tengamos una vista optimista o un exceso de positivismo acerca de lo que va a venir. Más bien lo que nos está diciendo es que Él va a absorber todas las preocupaciones. Y voy a ver un poquito más sobre esto. La razón por la que Dios nos manda a no preocuparnos es porque Él desea absorber nuestras preocupaciones. Este pasaje no niega la existencia de la preocupación, más bien nos enseña qué hacer con ella. Escuchen esta cita que tiene Jay Adams acerca de la preocupación, y es algo que va un poquito más allá de un concepto que nosotros entendemos de preocupación, entrando a algo más específico. ¿Qué pasa en el cuerpo físicamente cuando una persona se preocupa? Dice él, interesarse fuertemente por algo, sentir urgencia respecto a alguna cosa, es una habilidad dada por Dios para movilizar energías de cuerpo y mente para resolver un problema. Pero cuando enfocamos esas energías en el futuro, eso es lo que significa preocupación, ansiedad por el futuro, el propósito de soltar las energías químicas y eléctricas del cuerpo es frustrado, porque se derraman en el cuerpo, pero no pueden usarse, no pueden convertirse en acciones porque es imposible hacer algo sobre el futuro. La preocupación activa una energía que no se usa, y en algunos casos químicos que producen úlceras del estómago y otros síntomas físicos. Uno piensa en la preocupación y ya directo pensamos que es malo, pero hablando de esa concentración, que esa capacidad, y lo que dice es que se mal utiliza porque no se convierte en una acción, y eso es lo que produce daño en nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede cuando una persona está, como hace rato describíamos, en la parte física. Por nada estéis preocupados o afanosos. Y después de esto tenemos la solución o el pedido de Pablo. Dice, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. A menudo, yo recuerdo en otras iglesias donde estaba, cuando estabas preocupado, siempre personas agarraban este texto y dice la Biblia que no debemos estar preocupados por nada. Y eso es lo que te decían. No te preocupes, no te preocupes. Pero Dios no solo nos dice, no te preocupes, sino que en el mismo verso nos da la solución para no estar preocupados. ¿Y cuál es la solución? Dice, antes bien, eso quiere decir, si no, en vez de estar preocupados, mediante la oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y esto es un llamado
a la oración. Es un llamado a transferir nuestras preocupaciones sobre alguien más, como el ejemplo que veíamos al principio. Que alguien más se preocupe por nosotros. ¿Y cómo vamos a transferir esas preocupaciones sobre otra persona? Es por medio de la oración. Y después de oración usa la palabra súplica. Y esa palabra súplica lo que está diciendo es una petición específica. Una petición con intensidad. Específica, con intensidad. Y después dice, sean dadas a conocer vuestras, en plural, y eso quiere decir cada una de nuestras preocupaciones, sean grandes o pequeñas. Antes de la última iglesia que pastoreó el pastor Martin Lloyd-Jones, Campbell Morgan era el predicador en esa iglesia, un predicador que tiene muchos libros muy famosos. Y una vez este predicador estaba hablando acerca de la oración, y después de que terminó su sermón, una mujer se acercó al predicador y le preguntó, ¿está bien llevarle a Dios algunas cosas de mi vida que sean pequeñas? Y Campbell Morgan le respondió, todas las cosas de tu vida son pequeñas para Dios. Y no porque Él le quite importancia a Dios, sino porque Dios es poderoso. Y todo lo que es grande o pequeño para nosotros, para Dios es pequeño. Vuestras preocupaciones, llévaselas a Dios por medio de la oración y súplica. No estamos encontrando este mandamiento desnudo de una solución de cómo hacerlo. Más bien Dios nos está diciendo, les digo por medio de Pablo, no hagan eso. Y nos dice cómo superar eso. Por medio de la oración, súplica con acción de gracias. Entender esto, hermanos, no significa que... Esto es una enseñanza, creo yo, muy práctica, ¿no? Muy práctica, porque no requiere que nosotros estemos pensando mucho de cómo vencer la preocupación. La respuesta a la preocupación es la oración. Una pregunta que tal vez nos podemos hacer en medio de esto, parar acá y decir es, ¿cuándo fue la última vez que oraste explícitamente y en profundidad sobre las cosas que te preocupan y te inquietan y te acosan? Otra pregunta. ¿Enumeras tus preocupaciones? ¿Las presentas delante de Dios una tras una, echando sobre Él toda tu carga? Y yo estaba pensando esta semana, una de las cosas que requiere para responder estas preguntas es que requiere tiempo. Requiere tiempo porque, como he dicho, una súplica no es algo a la ligera, es algo intenso, es algo específico. Y en nuestras vidas, donde estamos corriendo tan rápido de un lado a otro, a veces no tenemos ni minutos para poder descargar todo eso a Dios. Estaba pensando en este verso en el Salmo 91, muy conocido para nosotros, escrito por David, un hombre que fue alguien que vivió bajo tantas circunstancias difíciles. El ex rey Saúl lo quería matar, los enemigos que tenía, su propio hijo lo quería matar. Y David escribió en el Salmo 91 diciendo, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Es decir, David tenía el secreto de habitar en la presencia de Dios, de ir a menudo en oración, y por eso estaba protegido. Si te presentas de manera continua delante del Padre, vas a descubrir que Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, tenía razón. ¿Qué es lo que dice Pedro ahí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estos versos suenan bonito, pero una pregunta que yo me hacía es, ¿tú has descubierto realmente esto en tu propia vida? ¿Has entendido realmente y has experimentado que
cuando viene una aflicción a tu vida, tú sabes qué hacer con ella porque tú sabes que Él va a cuidar de ti? ¿O la preocupación es la respuesta única en la adversidad que estás pasando? Por nada estéis ansiosos, pero oren por todo. El alma que ora no se afana, y el alma que ora no se afana, y el alma que se afana no ora. Decía este autor J. Adams, es difícil que encontremos a un preocupado crónico que tenga una vida excelente de oración. Es difícil que encontremos a un preocupado crónico que tenga una vida excelente de oración. Dios nos ha puesto en situaciones difíciles, pero no para matarnos con úlceras, hermanos, sino para que acudamos a Él y echemos nuestra ansiedad sobre Él y así experimentemos su misericordia en el cuidado que Él va a tener de nosotros. Pero este verso dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en toda oración y súplica, y ahí viene una palabra, con acción de gracias. Y esto se entiende con esta palabra que en varios versos, con sacrificio de alabanza. Y noten que esta acción de gracias, este sacrificio de alabanza, está en un contexto de cosas difíciles que estaban sucediendo a esa iglesia y que nos pueden llegar a suceder a nosotros, que nos llevan de manera natural a veces a preocuparnos. Sacrificio de alabanza. Y lo que podemos pensar acá es, cualquiera puede alabar cuando todo va bien, cualquiera puede hacer eso. Pero alabar cuando parece que todo se está viniendo abajo, eso requiere un sacrificio en tu alabanza. Eso requiere una intencionalidad, un esfuerzo de tu parte. Orar, suplicar y con palabras de alabanza. Entonces, cuando estamos ya en oración, descargando a Dios nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, debemos añadir las palabras de alabanzas. Porque aún en el peor momento que estemos pasando en nuestra vida, con mucha tristeza, siempre va a haber razones para ofrecer palabras de alabanza. Siempre. Y sobre todo, por la obra que escuchábamos con Edward, de reconciliación que Él nos ha dado. Por sus bendiciones en esta vida y por las bendiciones que vamos a tener en la vida futura. Como he dicho, es algo como un devocional que yo necesitaba escuchar. No te preocupes y en vez de preocuparte, cuéntame tus aflicciones. Pon en mí tus cargas, descarga en mí tus preocupaciones y yo voy a cuidar de ti. Y algo que es precioso que se ve en el versículo 7, miren lo que dice ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pablo no estaba esperando que las respuestas a nuestras oraciones fueran ser librados de nuestros problemas, sino que nuestras mentes y corazones estuvieran protegidos por la paz de Dios. Esa paz no estaría condicionada a nuestras circunstancias. Eso es algo que me llamó la atención. Normalmente cuando estamos entendiendo esto, ora, suplica con acciones de gracias. Pero aún haciendo esto, tal vez las circunstancias no van a cambiar. Y Pablo está ayudándonos también a esa iglesia y a nosotros a levantar nuestros ojos a decir, si las circunstancias no cambian, en realidad, más importante que las circunstancias es que Dios venga a ustedes y con su paz cubra vuestros corazones. Eso es una bendición, ese es un resultado real, esa es una promesa de las personas que con toda intención van a orar,
van a suplicar y van a agradecer que la paz de Dios viene a esas personas. Y aunque nada más en su alrededor cambia, su corazón está protegido. Dice, guardará vuestros corazones la paz de Dios. Y realmente Pablo sabía lo que significaba esta palabra guardar, porque estaba en prisión 24 horas al día, con guardias alrededor, nadie entraba, nadie salía. Y la idea de esto es que cuando tú ores de esta manera, cuando tú descargues de esta manera, cuando tú tengas palabras de alabanza, entonces la paz de Dios va a venir a tu vida y va a ser como una guardia alrededor de tu corazón, donde ninguna preocupación, ningún afán va a poder entrar. Eso es algo, dice, sobrenatural, porque sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Y esto no quiere decir que va a ser algo místico o algo como la psicología, un consejo, sino que esa paz va a venir a nuestros corazones y va a traer estabilidad primero a nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, y luego a nuestra mente, que es la parte racional, la parte lógica, y va a infundir el amor del Señor por nosotros. Para entender mejor, esto saqué de un libro acerca de estas frases. Miren lo que dice, no sé si es un poema o es parte de un sermón. Dice, estoy sobre el monte de Dios, y en mi alma luce el sol. Oigo en el valle la tormenta, y de los truenos el fragor. Pero paz en ti encuentro, mi Dios, bajo estos cielos de gloria y bonanza, y hasta esta altura en la que ahora estoy, ni llegan las nubes, ni la tormenta alcanza. Oh, esto sí que es vida, y es gozo, Señor, que te pueda encontrar y ver tu rostro y tu voz oír, y tu amor tan pleno gustar. ¿Qué es lo que está diciendo en palabras sencillas? Cuando estás con una aflicción y tienes la tendencia a quererte preocupar, pero en vez de eso decides ir y descargar en Dios tu preocupación, como hemos visto, lo que sucede es que aunque las circunstancias tal vez no van a cambiar, como dice de estas palabras, es que Dios te va a elevar a un lugar donde aunque las circunstancias no han cambiado, pero tampoco te pueden tocar. No cambió lo exterior, pero tu corazón cambió. Y la paz de Dios empezará a proteger tu corazón y tu mente. Yo creo que esto es algo que nos debe animar a querer experimentar esta paz de Dios. En este tiempo donde hay, creo, muchas razones para estar preocupados, de poder, como empezaba estos versos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez, tal vez es la pregunta, como he dicho al principio, ¿has estado preocupado por algo? ¿Te está preocupando algo? Bueno, Dios de manera suave nos está diciendo, no te preocupes. Y la razón es porque yo quiero llevar esa preocupación. La razón es porque yo he decidido que yo voy a llevar sus preocupaciones. Pero el medio por el cual los llevaré será cuando ustedes me las transfieran por la oración y la súplica y las palabras de acción de gracias. Entonces la próxima vez que venga alguna adversidad a nuestra vida y tengamos la tentación de preocuparnos, debemos recordar que esta situación simplemente es una oportunidad para experimentar la extraordinaria paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque en ese momento nuestra mente, la lógica, la razón, no se va a poder entender cómo es posible que en estas circunstancias tú puedas estar como estás y tener esa paz que tú tienes. Dios dice a los cristianos que no tienen nada de qué preocuparse. Pero si hay alguien aquí que no es cristiano, es al revés, ¿verdad? Dios le dice que tiene todo de qué preocuparse. La preocupación, nosotros decíamos que es una ansiedad por el futuro. Una ocupación de antemano por cosas que no podemos hacer nada.
Pero cuando las personas estén en el infierno, de ellos realmente su futuro va a ser seguro. El terror que ellos van a experimentar va a ser seguro. Y la única cosa que les va a remorder a esas personas no va a ser el futuro, sino el pasado de haber desperdiciado oportunidades. Dios nos dice que no tenemos como cristianos nada de qué preocuparnos, que no nos preocupemos. Y como he dicho al principio, aunque a menudo no lo veamos esto como un mandamiento o como un pecado por desobediencia, lo es. Y yo creo que nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por el pecado de la preocupación. Esta carta, como he dicho, es llamada la carta de gozo. Y encontramos varias veces esta palabra en Filipenses, regocijaos, gozaos. Y como he dicho al principio, Pablo no está escribiendo desde un lugar placentero ni en situaciones favorables, pero aún con todo eso está animando a estos hermanos a que no se preocupen. Y en vez de malutilizar esas energías, ese tiempo que inviertan en orar y en suplicar para que Dios cubra con su paz, independientemente si quiere quitar la situación que estás pasando o no. Y yo creo, hermanos, que a menudo me pongo a pensar, en la iglesia tenemos distintos dones, ¿no? Hermanos que están enseñando o hermanos que de manera formal están aquí o de manera informal están ejerciendo sus dones. Y más o menos ya nos vamos dando cuenta a medida que vamos creciendo qué hermano más o menos tiene qué don y qué hermano tiene otro don. Y esa es la manera en la que Dios nos ha llamado a edificar su iglesia. Pero me doy cuenta que de vez en cuando Dios aparece en nuestras vidas con una palabra de ánimo, de devocional y decir, no se preocupen. Y ciertamente necesitamos, yo me pongo a pensar, es suficiente una vez que Dios te diga, no te preocupes. Pero a menudo, cuando hay situaciones difíciles, Dios sabe que necesitamos escuchar esas palabras y vuelve otra vez a decir, no te preocupes. No te preocupes. Yo creo que Dios, en su amor y en su cuidado como Padre de nosotros, otra vez aparece de manera conjunta como iglesia a decirnos, no se preocupen. Más bien, como dice esta última parte, inviertan ese tiempo y esa energía para orar y experimentar mi extraordinaria paz sobre vuestros corazones. Estoy animado por el Señor en esto y realmente no hay nada de qué preocuparse. Y no porque todo va a ir bien, sino porque Él nos va a sobrellevar en todas las situaciones. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por estos versos. Gracias por tu palabra. Y también queremos pedirte perdón porque a menudo nos preocupamos. Ni siquiera a veces hemos pensado de que eso es pecado, Señor. De que eso te hace ver como has perdido el control, como que tú no estás ordenando todas las cosas que nos suceden. Señor, perdónanos por eso. Ayúdanos a ver este mandamiento y ayúdanos a ver estas acciones como lo que son pecados, Señor. Ayúdanos a regocijarnos, a vivir en gozo, Señor. Aún en medio de situaciones difíciles, nosotros queremos, Señor, experimentar lo que aquí dice, tu paz, Señor, que guarde nuestros corazones, que proteja nuestras mentes, Señor, y que realmente no sea un gozo fingido, sino algo natural que viene de ti, Señor, que tú eres el príncipe de paz y queremos experimentar eso, Señor. Te pido porque sé que hay hermanos aquí que están en situaciones así y que esta palabra sea para ellos, Señor, para animar sus corazones a que puedan, a pesar de las circunstancias, Señor, animarse en lo que tú dices, porque tú, el Dios que no miente, hoy nos estás diciendo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.